Éxodo capítulo 10, el verso 9. Dice la palabra de Dios: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Vamos a mirar Romanos capítulo número 12, versículo 2. Romanos capítulo número 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, he traído un pensamiento: padres contracorriente. ¿Cuál es el tema? Oiga, ustedes están, anótense un 10. Están pero ustedes ahí bien afiladitos. Bueno, vamos a la palabra de Dios y quiero enfocarme en esta noche en los padres, porque creo que jugamos un papel fundamental dentro de la familia. Entendemos que vivimos en un tiempo donde la corriente del mundo empuja en dirección contra el diseño original de Dios. Nunca antes la familia había recibido tantos ataques desde tantos frentes: las ideologías, el materialismo, el individualismo, el relativismo moral en el que vivimos, y muchos contenidos de los medios de comunicación, las redes sociales, ejercen esa influencia constante contra nuestros hogares. No solamente el relativismo, también el humanismo ha influenciado mucho en estos tiempos, y no estamos llamados nosotros a entonces estar asustados o atemorizarnos o a encerrarnos por los ataques que recibimos constantemente, sino que nosotros como padres debemos estar despiertos. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos estar entonces informados y apercibidos del tiempo en que nosotros vivimos. La palabra del Señor dice que estamos en los últimos tiempos, y que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice la palabra del Señor. Es el tiempo en que nos ha tocado vivir, donde hay hombres que se hacen llamar maestros, y donde hay otros que dirán que son el Cristo, pero nosotros debemos tener el fundamento de la palabra del Señor bien establecido en nuestra mente, en nuestro corazón, y conocer que el tiempo está cerca, que Cristo ha de venir por una iglesia que lo alaba, por una iglesia que lo espera, por una iglesia que vive conforme a su palabra. ¿Cuántos decimos aleluya? Pero también debemos recordar una verdad que nos llena de esperanza. El Rey de Reyes ya escribió el final de la historia, y la victoria le pertenece a nuestro amado Jesucristo. Él nos ha dado la victoria asegurada. El mismo Jesús, enseñando, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, el verso 33. Cada familia entonces en esta noche es una embarcación navegando por el mar de este mundo. El mundo es un mar, y me llamaba la atención ahorita en la decoración que hacían. Yo vi por acá, vi Nínive allá, y por acá vi Tarsis, y me acordaba yo de un hombre que compró un pasaje. A ver, niños, ¿cuál fue ese hombre que compró un pasaje en Tarsis y iba a Nínive? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jonás. Jonás no le hizo caso. ¿A quién? ¿Y qué le pasó a Jonás? Vino un pececito pequeñito, así. ¿Grande cómo? ¿Cómo de grande? ¿Cómo era? Una ballena. ¿Y qué pasó? Lo masticó. Se lo tragó. Muy bien. La Biblia entonces nos habla del mar. Y el mar viene a representar esas influencias del mundo. El mar viene a representar todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo
nos ataca como hijos de Dios. Así que cada familia es esa embarcación navegando en medio de este mar que es el mundo. Y como cada familia es una embarcación, al hablar de familia tenemos que hablar entonces de Dios. Amén. ¿Por qué de Dios? Porque Dios es el diseñador de las familias. Dios fue el que diseñó a los papaces, Dios fue el que diseñó a las mamases, y Dios fue el que te diseñó a ti, niño, adolescente, joven, todos los que estamos aquí. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, varón y hembra. Los creó Dios y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que nosotros encontramos que Dios establece la familia, y en ese establecimiento de la familia, de esa bendición a las familias que la hace Dios, ahí implícitamente está incluido el matrimonio, porque el matrimonio es instituido en las Sagradas Escrituras y es honroso. ¿Cuántos dicen amén? Pero también implícitamente ahí están los hijos. Fue la orden que Dios estableció en Adán y en Eva, porque él solito no iba a poder hacer la misión que Dios con la cual Dios lo había establecido. Así que Dios le da a él una compañera, Dios le da a él una ayuda idónea. Y cuando están los dos, dice, y los bendijo, a los dos los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Así que la familia viene a ser ese pedacito de cielo que Dios nos dio. La familia viene a ser esa embarcación que Dios estableció en este mundo. Pero cuando Dios estableció esa embarcación llamada familia, no habían tempestades. Diga, qué bien. Diga, qué bien. Cuando Dios estableció la familia, no habían huracanes. Diga, qué bien. Cuando Dios estableció la familia, no habían olas escrespadas así que venían a destruir. No. Sino que cuando Dios estableció esa embarcación llamada familia, entonces la familia iba a poder navegar tranquila. Pero algo sucedió a la embarcación. Llegó un enemigo como un huracán llamado la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y apareció el enemigo en escena, niños. Apareció en escena el enemigo. Y engañó a Adán y engañó a Eva. Y aquella embarcación tan bonita llamada comenzó a sentir los golpes de los vientos huracanados. A ver, hagamos que estamos en una embarcación y nos va a atacar un viento huracanado. Cuando yo haga, ustedes hacen así, ¿sí? ¿Listo? Papaces. Y vienen los vientos huracanados. Y se levantó un huracán. Pero de un momento a otro la Biblia dice que apareció Dios en escena. Y cuando Dios aparece en escena, nosotros nos tranquilizamos. Apareció Dios en escena y dijo: Adán, ¿dónde estás tú? El diseño de Dios comenzó a ser afectado. La embarcación llamada familia comenzó a ser atacada por el pecado. El pecado golpeó la embarcación y le hizo una herida tan terrible que la embarcación comenzó a hundirse. Diga, la embarcación comenzó a hundirse. Ninguna embarcación fue construida para permanecer amarrada en el puerto. Las embarcaciones no fueron construidas solamente para que le tomáramos fotos y dijéramos: uy, mira ese yate, mira ese barco tan bonito, y que quede allí en el puerto. No, las embarcaciones se hacen ¿para qué? Para navegar. Y en ese navegar de la vida, la familia va a afrontar dificultades. Eso se llaman conflictos. Toda familia tiene conflictos. Y le tengo una noticia, yo no sé si para usted es buena, pero no hay embarcación perfecta. O sea que no hay familia perfecta. Llámese como se llame.
tenga el nombre que tenga, el apellido, la posición que tenga, eclesial o política o gubernamental o económica, toda familia tiene conflictos. Toda familia tiene dificultades, así que no hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no hay hijos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto que guía nuestra embarcación, cuyo nombre es admirable, cuyo nombre es Dios fuerte, cuyo nombre es Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es el nombre, sobre todo nombre. Apláudale en esta noche a Él. Aleluya. Y toda embarcación que navega encontrará corrientes, tormentas, vientos contrarios. Así que la pregunta en esta noche sería, si no habrán tormentas o si las habrá, sino que la pregunta es, ¿nuestra familia, nuestra embarcación está preparada para navegar contra corriente? Nuestra familia está preparada para recibir esos embates que vienen, esos vientos huracanados en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, en la etapa de la niñez. Estamos preparados porque cuando nosotros contraemos matrimonio y nosotros nos casamos y aceptamos aquí, y a veces estamos esperando que el pastor diga rápido el besito y ya, y que la gente se vaya porque esto está bueno ahora. Amén, amén, sí, acepto. Pero si nosotros prestáramos atención a ese sí, a ese amén, a ese acepto, todo lo que nosotros estamos, a lo que nos estamos comprometiendo, que después de que se acabe esa fiesta, la ceremonia, el vestido de blanco y todo aquello tan bonito y la torta se parta, entonces cuando ya al otro día veamos a la persona con la que nos casamos, que ya no es esa que tenía el pelo bien alisadito, bien arreglado, que sale como un sol así, el pelo así. Cuando vemos que a él le huele la boquita así a feíto. Cuando vemos que ella también le sale lagañas en los ojos. Cuando vemos que entonces babea la almohada y que dormido ronca como un león. Pero que también él comienza a tirar patadas así como un caballo bravo. Entonces todo eso se vive. ¿Y con quién me casé? ¿Qué pasó? Aparte de eso, él y ella vienen de una familia totalmente diferente. Aunque sean de la unión, aunque hayan nacido en el mismo barrio, aunque hayan estudiado en el mismo colegio, vienen con una historia totalmente diferente. Y póngale que a eso fácilmente o rápido quede embarazada, entonces la embarcación se hace más grande, la familia crece. Y si son gemelos o trillizos, entonces crece más la embarcación. Cada familia tiene sus dificultades. Así uno diga, ay, yo sí quisiera que mi esposo fuese como el hermano fulano. Yo quisiera que mi hijo se portara como el hijo del hermano. Pero usted no sabe lo que se vive en casa, porque el que está en la casa es el que sabe dónde cae la gotera. Así que no podemos creer solamente lo que vemos en los estados, porque nosotros desconocemos lo que se vive al interior de la casa y lo que se vive al interior de la habitación y lo que se vive debajo de las sábanas. Así que desconocemos todo eso, pero nuestra embarcación puede estar firme ante las acechanzas del diablo, porque nuestra embarcación tiene un capitán cuyo nombre es Jesucristo el Señor, Dios Todopoderoso. Aunque nuestra familia no sea perfecta y aunque traemos historias de vida, quizás hasta traumáticas para alguno, quiero decirle que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. El que comenzó la buena obra, Él la llevará a cabo. Así que el que comenzó esa buena obra en tu familia, en esa embarcación, si nosotros nos permanecemos en Él, Él nos llevará a puerto seguro. Fuimos diseñados para eso. La familia fue diseñada para navegar en la vida, para afrontar las dificultades, los embates, pero entendiendo de que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debemos confiar, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y está con nosotros como poderoso gigante. Y aunque el enemigo venga como río, el Señor nos hará levantar bandera. El Señor nos sacará adelante en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte esta noche. Aleluya.
Y uno se pregunta, pudiésemos hacernos un interrogante esta noche: ¿por qué el enemigo ataca tanto a la familia? ¿Por qué? Porque cada vez que Dios quiso cambiar la historia, comenzó con una familia, o sea, con una embarcación. Por ejemplo, en la creación Dios formó una familia y le confió el cuidado de la creación. Cuando Dios decidió preservar la humanidad y comenzó un nuevo orden mundial, Dios estableció o llamó una familia, la familia de Noé. Y Noé tiene mucha relación con esta noche, porque lo que Dios le dijo a Noé que construyera fue una grande y enorme embarcación. Amén. Porque Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra. Cuando decidió preservar la humanidad, entonces escogió esta familia y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No porque Noé era el papá perfecto, no porque la mujer de Noé era la mamá perfecta, no porque los hijos de Noé eran los hijos perfectos. Es porque hallaron gracia, hallaron el favor, hallaron la extensión de la misericordia del Señor. No es porque nuestra familia sea la mejor de la unión, es porque hemos hallado la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando estableció el sacerdocio en Israel, entonces trabajó por medio de familias, la familia de la tribu de Leví, la familia sacerdotal. Cuando Dios envía a un Salvador, la Biblia dice que Él mismo vendrá y os salvará. Y el Señor vino y nos salvó, pero el Señor no apareció de la noche a la mañana, no, sino que para salvar al mundo, Jesús nació en el seno de una embarcación llamada familia. Así que la familia siempre ha sido un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos en la tierra. Por eso Satanás la convierte en su principal objetivo. Si destruye una familia, entonces hiere generaciones enteras. La iglesia, por ejemplo, la iglesia está compuesta de familias. Así que cuando una familia es afectada, afecta a una congregación. Por eso vivimos en una sociedad tan demacrada y tan vulnerable, porque cuando se habla de un país que está fortalecido económicamente, uno lo que piensa es: las familias están prósperas. Cuando uno habla de una iglesia fuerte, entonces habla de familias fuertes, de embarcaciones que están estables, porque cuyo capitán es Jesucristo. Quiere decir que es una familia que va en victoria, quiere decir que es una familia que va en progreso, y como resultado la iglesia es beneficiada de todo eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la deconstrucción de la familia es una corriente en nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que no solamente se cuestionan los valores de la familia, sino también la institución misma. Para muchos, la familia es vista como algo anticuado que debe ser redefinido según las tendencias culturales del momento. Pero la Biblia presenta una verdad totalmente diferente al mundo, porque el Señor nos enseña a vivir contracorriente. Mire que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Nosotros tenemos que entender que en el evangelio, en la embarcación llamada familia, nosotros tenemos que ir en contra del sistema del mundo. Si el mundo dice arriba, nosotros decimos abajo. Si el mundo dice que es a la izquierda, nosotros decimos que es a la derecha. Si el mundo te dice entonces que debes quitarte, tú debes quedarte. Todo lo contrario a lo que el mundo dice, porque el mundo quiere redefinir la familia, y en ella comienza nuestra historia. En ella aprendemos quiénes somos, en ella se forma nuestro carácter, en ella recibimos nuestros primeros principios, en ella aprendemos a amar, a perdonar, a obedecer y a servir. Así que la familia es el ambiente más adecuado para que una persona llegue a desarrollarse plenamente conforme al propósito de Dios. Me llama la atención, estos días ha sido de mucha noticia, un jugador belga de Bélgica en pleno mundial. Dejó el mundial y se fue a Bélgica porque su esposa iba a dar a luz su hijo.
Y para muchos países, incluso yo vi unos noticieros españoles que estaban felicitando al jugador porque a pesar de que estaba en un momento crucial de su profesión como deportista, él hace un alto en el camino y se va a ayudar allá a estar con su esposa para recibir a su bebé. Pero algunos medios muy importantes de Bélgica lo cuestionaron y lo atacaron porque eso no era tan importante, era su momento. ¿Cómo va a dejar un mundial para irse allá cuando su mujer va a dar a luz? Hermano, ese es el momento que nos ha tocado vivir, porque para muchos no es importante criar hijos, no es importante estar en un momento tan valioso como cuando el niño va a nacer. Para él sí fue importante, aunque el mundo diga todo lo contrario. Para mí debe tener importancia mi familia más de lo que el mundo diga o piense. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Dios estableció la familia como la base de la sociedad. Se puede decir que la familia es un gobierno. La familia es un gobierno. La palabra hebrea de familia es mishpat y habla de una familia que se extiende a generaciones, tribus, pueblos. Esto nos recuerda que una familia fuerte bendice mucho más que una casa a generaciones. Así que las corrientes que quieren destruir esa embarcación llamada familia están allí, hermano, a flor de piel, dispuestos a arrasar y a destruir tu hogar. Quiere acabar la unión familiar, quiere acabar las relaciones, quiere acabar los altares espirituales que hacemos en nuestras casas, porque vivimos en una cultura que constantemente intenta redefinir aquello que ya Dios estableció en la palabra de Dios. Ya está establecido lo que es la familia, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos, y con frecuencia los medios de comunicación presentan una imagen totalmente distorsionada de lo que es la familia. Es más, en muchos contenidos se ridiculiza el matrimonio, se menosprecia la responsabilidad de los padres y se normalizan conductas contrarias a los principios bíblicos. Pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Aunque nosotros venimos recibiendo esos ataques en nuestra embarcación, corrientes que vienen contra la familia, el relativismo, el materialismo, el individualismo, el entretenimiento sin límites, las redes sociales, las corrientes de inmoralidad, la corriente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero esta iglesia tiene una embarcación que sabe hacia dónde va, que no nos va a redefinir el mundo, ni la psicología, ni la ciencia, ni la secularidad. A nosotros ya nos definió la familia, la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que no podemos ignorar los ataques del enemigo. No podemos ignorar. 2 días nos contaba un compañero, pastor en Medellín, que vio a 2 profesoras en el colegio. El niño vio a 2 profesoras que se daban un beso en la boca, a las 2 profesoras. Y entonces el niño habló con sus papás, y cuando el papá vino, el hermano fue al colegio, o sea, que por qué estaban haciendo eso. El niño les comentó. Entonces fueron donde la rectora, y vamos a ver que la rectora era la que se está dando el beso con la profesora. Y la profesora encrespó al hermano y le dijo que él era un anticuado y que homofóbico, y estaba atacando sus principios, que era una falta de respeto porque esa era su pareja conyugal, y que los niños ya tenían que ver eso porque el mundo había cambiado y que él en qué mundo estaba. Hermano, es el tiempo el que nos ha tocado vivir. El hermano dijo: pues usted puede decir lo que quiera y llamarme anticuado, pero yo tengo unos principios. O sea, mi embarcación sabe cuál es el capitán y hacia dónde es nuestro rumbo, y aquí no es nuestro sitio ni es nuestro lugar. Así que nosotros como padre, hermano, en este tiempo tenemos que estar bien definido quiénes somos y para dónde vamos, porque nuestros hijos, hermano, a ellos tenemos que darle ejemplo, a ellos tenemos que mostrarle cuál es la ruta y cuál es el camino. Por eso nuestra respuesta es vivir contra la corriente, y Cristo debe ser el capitán de nuestra embarcación, porque ningún barco puede navegar sin capitán.
El capitán es el que toma las decisiones. El capitán es el que conoce la ruta, el que conoce el destino. El capitán es el que da las órdenes. Y en nuestra familia ese capitán debe ser nuestro amado Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la barca, la hermana Francis leía ahorita al inicio, la Biblia nos habla que se desató una tempestad tan grande. Y nosotros tomamos ese ejemplo de Marcos porque cuando la tempestad se levanta y los discípulos no hallaban qué hacer, estaban cansados, el agua se les estaba metiendo a la embarcación. Uno se acordó que el Señor iba en la embarcación y fue y lo despertó porque estaba durmiendo. Y cuando el Señor se levantó como ese capitán de la embarcación, ese viento huracanado, ese mar encrespado, tuvo que hacerse bonanza ante la autoridad del gran capitán cuyo nombre es Jesús. Hermanos, si Jesús está en nuestra barca, por muy difícil que sea la tormenta, Él nos dará la paz y la seguridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos a Jesús en nuestra casa. La Biblia dice en un texto: y se oyó que estaba en casa. Y la gente venía a la casa. Es más, tuvieron que bajar a un hombre paralítico. Entre 4 lo subieron y lo tuvieron que bajar por el techo, porque la casa estaba llena de gente. Cuando Jesús está en la casa hay sanidad. Bueno, pocos amenes. Cuando Jesús está en la casa hay sanidad. Sanidad física y sanidad emocional. Porque si no tenemos sanidad física, hermano, para poder direccionar la familia, nos vamos a agotar fácilmente. Si no tenemos sanidad emocional, vamos a afectar a nuestra familia. Si usted no está sano mentalmente, usted va a afectar a sus hijos con gritos, con maltratos. No solamente físicamente, sino también con expresiones. Usted los va a maldecir con palabras. Usted va a renegar de la vida de ellos. ¿Por qué te traje a la vida? Yo no sé usted por qué se coló. Usted no sirve para nada. Son palabras que van a afectar. Pero el primer afectado es el padre de familia. Es como la madre que cuando se le coloca la queja de su hijo: ay, este malcriado, que pues él no es ningún malcriado, pues usted es la que lo está criando, así que usted es el que tiene que estar pendiente de cómo lo va a guiar y lo va a instruir. Y nosotros debemos instruir y guiar a nuestros hijos más que con la palabra, con nuestro ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Eso les queda marcado a ellos para toda la vida. Y nosotros necesitamos que Jesucristo esté direccionando nuestro hogar, nuestra familia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Algo que también necesita nuestra familia, aparte del capitán, nuestra familia también necesita un timón. Nuestra embarcación necesita ese timón para poder avanzar. Aquí está el timón en representación de que Él direcciona esa embarcación. El timón parece pequeño, pero define el rumbo de una embarcación enorme. Así sucede cuando las decisiones de los padres, una decisión puede cambiar el destino de toda una generación y también el rumbo de nuestra familia. Josué lo entendió bien en el momento más crucial y más difícil que estaba viviendo. El pueblo se estaba yendo tras la idolatría, pero en Josué 24:15 él se para firme, toma el timón y dice: bueno, ustedes miren a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No soltaremos el timón, mas nos mantendremos firmes y saldremos hacia adelante. Hay que tomar las mejores decisiones, hermano, cuando nosotros vamos a mover la familia. A mí me preocupa porque hay padres de familia que parecen gitanos. Un mes viven en La Unión, otro mes viven en Versalles, medio año viven en Tuluá, 3 meses se van para Cali y la familia la tienen como gitanos, de un lado para el otro y de un lado para el otro. Hermano, hay que pedir la dirección a Dios. Nosotros no podemos mover la familia así por emoción. Tenemos que entender, hermano, cuál es la voluntad del Señor. Porque cuando venimos a ver, los hijos se nos crecen y después no vamos a, hermano, y no hubo tiempo ni para congregarnos, porque cuando nos mudamos, eso, la iglesia quedaba lejísimo y no íbamos a dominicar. A veces íbamos solo los domingos, pero hermano, me está yendo bien en el trabajo, las cosas van marchando. No crea que la prosperidad solamente es lo económico. No crea que darle el materialismo, el regalo, los zapatos, el juguete al niño, esa solamente es la responsabilidad. No, hay una responsabilidad que es más grande
grande y es proveer lo espiritual. Esta embarcación necesita que el capitán esté ahí, pero que alguien tome el timón. Y para poder tomar el timón tiene que tener relación con el capitán. La oración, el congregarse, el buscar a Dios, el establecer altares familiares va a ayudar a tomar las mejores decisiones de la familia. Nos está yendo súper. Lo único es que mis hijos se apartaron, pero no les hace falta nada. Ya mi hijo es ingeniero, mi hija es enfermera, nos está yendo bien, pero no, lo único es que no son cristianos. O es como el padre los padres de familia, la hermana ahorita hablaba y decía que los niños en la semana, todas las mañanas, bueno, los que estudian de mañana, los míos por lo menos, madrugamos con ellos y alistarlos y a llevarlos al colegio. Bueno, a mí me toca con 3. El de bachillerato estudia lejísimo, lo llevo, luego vengo por los otros, después recojo a la niña y así estoy en ese. Entonces a veces el padre de familia dice: ay, no, toda la semana, ay, levantándolo a los niños temprano y el domingo también. Ay, no, dejemos a los niños que duerman, que no vayan a la dominical. O sea, si nos esforzamos y si los levantamos temprano para la educación secular, y eso está bien, que se capaciten, que se formen, pero a lo espiritual no le estamos dando la importancia. Cuando el niño crece y el niño dice: yo no quiero ir para culto, a mí eso no me gusta, ya es un adolescente, ya es un joven. Ay, hermano, mire que mi niño dice que se va a apartar, que no quiere venir más a la iglesia. Pero ¿qué ejemplo le damos nosotros? Para ir al colegio sí hay que madrugar, pero para buscar a Dios déjelo que no vaya. Hermano, hay una fuerte tempestad que ataca, hay un mundo que viene con olas encrespadas, y la Biblia dice: instrúyelo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que llevarlos, hay que esforzarnos, hay que hacer el trabajo. No es fácil, hermano, pero no podemos dejarle la importancia a la palabra del Señor. Al congregarnos, esto debe ser importantísimo. Hermano, ¿y por qué no lo trajo a la escuela dominical? No, es que lo dejé durmiendo. O sea que él va creciendo y va mirando que es más importante el estudio secular que venir a una clase de escuela dominical. Por eso hay algo que dentro de este trabajo se llaman los remos, el remar. Y yo le he llamado el esfuerzo diario, porque el remar cansa. El remar cansa, y más cuando estamos contra la corriente. Ese remar es educar. Y la educación cansa, porque la primera educación no es en la escuela, donde mamá, papá, sumar, restar. La primera educación es en la casa. Bueno, pocos amenes. La primera educación es en la casa. Y hay que remar cuando los hijos son pequeños, pero también hay que remar cuando ellos llegan a la adolescencia. Hay que remar cuando aparecen los problemas. No hay que soltar el remo, hay que seguir. Hay que remar aunque otros barcos se dejen llevar por la corriente. Usted siga remando, aunque otros decaigan y aunque otros sean fracturadas sus embarcaciones, usted siga remando. Por eso Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no sobre el hijo, sobre cada padre. Primero sobre nuestra mente y luego se la vas a repetir a tus hijos. Eso se llama la enseñanza de la repetidera, y eso cansa, pero hay que repetir y repetir y repetir la palabra del Señor. Hay que repetirla en casa, hay que repetirla yendo para el colegio, hay que repetirla cuando lleguen del colegio, al acostarnos, al levantarnos, que cuando crezcan diga: yo me acordé de ese versículo, yo sé ese capítulo porque mi papá, mi mamá me lo enseñaban. Era un esfuerzo grande, pero no podemos dejar de remar. Por eso usted mira acerca de la enseñanza de la repetidera, que lo que más nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, eso que usted le llama cantaleta, eso nunca se nos olvidó. A mí no se me olvida. Yo me crié con tíos. Mi papá nos abandonó muy pequeño. Viví en un hogar disfuncional y sin Cristo. Y yo recuerdo un tío que se levantaba todas las mañanas, eso nos paraba, a levantarse y a tenerse y a trabajar para mantenerse. El hombre pobre y dormilón se puede volver ladrón. El hombre pobre y sin plata la cama lo mata. Todos mis hermanos, mis primos, todos nos supimos eso y todos nos acordamos, porque eso era todas las santas mañanas.
Lo que uno oye siempre, 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 eso nunca se le olvida. Mi abuela contaba los granos: 1, 2, la tela, catola, tumaco, de vela, velillo, velón, cuéntalo bien que las 12 son 1, 2, la tela, catola. Y eso todos mis tíos, todos nos lo aprendimos. Eso se llama la enseñanza de la repetidera, lo que usted siempre, 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 ya, yo sé. Porque eso siempre, y eso nunca se le olvida. Y uno se casa y tiene hijos y saca a flote lo que uno oye en casa. Así debe ser la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Remar y remar y remar. Y aunque no tenga fuerzas, y aunque llegue cansado del trabajo, voy a apartar un poco las redes, la serie de televisión, las redes sociales, y vamos a dar la palabra, y otra vez, la palabra, la palabra, la palabra. Nunca se aparte, hay que seguir remando. Echa tu pan sobre las aguas. Lo vamos allá. Educar no es un evento, es una tarea diaria. Pero ningún capitán navega si no tiene remos, si no tiene marineros. En un barco cada marinero cumple una función. Y yo quiero, por ahí tengo un videíto para que me colaboren, por favor. Ya vamos ahí terminando. Préstele mucha atención a este video. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Que trágame tierra, ¿sí? Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar.
que trabajar en esta embarcación unidos. Nosotros somos los marineros. Jesús es el capitán. El Señor, como ese capitán, nos tiene un puerto seguro. Dígame, Carlitos. Nos tiene un puerto seguro. Ese puerto seguro es el cielo. ¿Cuántos queremos llegar al cielo con nuestros hijos? Quizás tu hijo no está aquí o tu papá no está acá. Quizás está apartado, quizás no ha vuelto más, está en situaciones difíciles, no sé. El enemigo ha querido destruir tu embarcación y ha golpeado duro. Pero me llama la atención que Éxodo 10:9, aunque Faraón le hace una propuesta a Moisés y le dicen: salgan de Egipto, váyanse, pero dejen a los niños, dejen a los ancianos. Moisés se paró firme en su embarcación y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, hemos de ir. Y les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Faraón no quiere que los niños avancen. Faraón está interesado que el enemigo se levante, que la tempestad destruya tu casa. Y quiero ir terminando. Ubíquese sobre sus pies. Y quiero decirle a ti, hablarle a un padre de familia esta noche. Aunque la corriente sea fuerte, el diseño de Dios para la familia sigue siendo perfecto. Quiero decirle que las modas pasan, las ideologías pasan, las culturas se transforman, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El mundo quiere deconstruir la familia, pero Cristo quiere restaurar la familia. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 28, y con esto voy a terminar. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, iba en una embarcación hacia Roma. Y la Biblia dice que en esa embarcación se levantó una tempestad tan grande, un huracán llamado Euroclidón. Hechos 28. Y dice que no había por muchos días ni sol, ni luna, ni estrellas. Todo estaba oscuro. Y la gente estaba preocupada en la embarcación. Y la gente quería lanzarse porque la situación era difícil y ahogarse. Y se paró aquel hombre tomando el timón y dijo: el Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, el capitán de esta embarcación ha estado conmigo y me ha dicho que si nos mantenemos en la embarcación, nadie va a perecer. Porque aún nuestros cabellos Él los tiene contados. Y la Biblia dice que vino la embarcación fuerte, golpeó, naufragaron, pero ninguno pereció de los que se mantuvo en la embarcación, porque el Señor los llevó hacia puerto seguro, a una isla llamada Malta. Si usted, padre de familia, hijo que estás aquí, adolescente, joven, anciano, si usted se mantiene en la embarcación de la familia, si usted permite que Jesucristo sea el capitán, al Dios al que usted le sirve, al que le ha entregado la vida, créalo que por muy difícil que sea la tormenta, o llámese Euroclidón o como se quiera llamar, aunque el enemigo quiera destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, el Señor nos llevará a puerto seguro. Quizás la situación que estás viviendo, espiritual, familiar, económica, es difícil, pero aquí hay un Dios todopoderoso que dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esta noche Dios va a hacer un milagro en un padre, en una madre, en un hijo, porque aquí está el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y Dios nos ha hablado esta noche. El enemigo te dice: no sigas orando más por ese hijo, no sigas perdiendo el tiempo más. Mira cuántas lágrimas y qué respuesta. Sigue en el vicio, sigue en la marihuana. Mira a tu hija rebelde, mira a ese esposo. Ya no molestes. Los siervos de Jairo llegaron y le dijeron: ya no molestes más al maestro Jairo, ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Eso es lo que el enemigo declara. Pero Jesús se dio media vuelta y dijo: cree solamente. ¿Habrá un padre esta noche que crea? Cree solamente. Tu hija no está muerta, tu hijo no está muerto. Tu hijo duerme y el Señor lo va a levantar.
Porque esta embarcación llamada familia tiene un capitán que es todopoderoso. Los discípulos estaban cansados toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Y venían tristes hacia la orilla con sus redes rotas. Pero cuando llegaron a la orilla oyeron la palabra de Jesús que le dijo: tiren la red hacia el otro lado. Y cuando tiraron la red hacia el otro lado hubo una gran cantidad de peces que tuvieron que llamar a otras embarcaciones que vinieran a ayudarle. Quizás tu red se ha roto. Quizás estás cansado de tratar de avanzar y no has podido. Toda la noche orando, buscando, ayunando, le ha servido a Dios y usted no ve respuesta, usted no ve salida. Pero si oyes la palabra del Señor y le crees al mandato de Jesús, para Él no hay nada imposible. Hoy Dios puede hacer un milagro aquí en la vida de alguien. Yo quiero invitar a un padre, a una madre. Yo quiero orar por ti esta noche. A un maestro que quiera venir aquí al altar y decirle: Señor, mi embarcación llamada familia está recibiendo los embates duros. El enemigo ha venido duro contra mi hogar, contra mi familia, contra mis hijos. Pero yo me voy a levantar. ¿Cuántos se van a levantar y van a venir en fe? Y van a decir: yo voy a poner mi embarcación en las manos del capitán. Si hay un hijo que esta noche quiera reconciliarse con Dios, venga. Si hay un padre que esta noche quiera reconciliarse con Dios, venga. Si hay un padre que necesita nuevas fuerzas, venga. No sabe qué hacer. Yo no sé qué hacer con mi hijo adolescente, pastor. Yo no sé cómo corregirle. Yo no sé, la situación se me ha salido de las manos con mi hija. Tengo una situación difícil en mi casa. Solo Dios sabe cómo lloro. El sueño se me va. Tengo una situación difícil económicamente. Mis hijos lloran. ¿Qué hago? Aquí hay un capitán que cuida de nosotros. Él te va a ayudar. Él va a obrar maravillas. Alguien tiene que creer esta palabra esta noche. Alguien tiene que creer esta palabra esta noche. Dios quiere que usted venga al altar y le diga: Señor, dame fuerzas. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame porque ya yo no puedo. Estoy cansado de remar, Señor. Necesito que multipliques mis fuerzas. ¡Oh, hay poder en el nombre de Jesús!